Muy buenos días a todos. El día de un servidor Francisco Delgadillo estará a cargo de la sesión y el tema que veremos es Compact y nóminas, características de la versión 15.2.1. Cabe resaltar que aún estaba programada la versión 15.20, pero al final la versión que se va a liberar es la 15.21. ¿Cuándo se va a liberar? El día de hoy, en el transcurso del día, estará liberada la versión. Entonces, el objetivo del día de hoy es que ustedes conozcan las características de la versión 15.21 de Compact y nóminas. Entre ellas vamos a seguir el siguiente temario. Vamos a ver cambios que hay al respecto del IMSS en la cuota patronal. Vamos a ver el nuevo cálculo para cesantía y vejez que va enfocada al IMSS cuota patronal. La parte del marco legal que va alrededor de este cambio correspondiente de la cuota patronal. Cómo va a aplicar o qué postura vamos a tomar dentro de Compact y nóminas. Qué tablas se agregan. Qué modificaciones hay en el catálogo de fórmulas. Qué cambios hay en la simulación del IMSS y qué tablas se agregan en la base de datos. Adicional a esto, vamos a ver que también tenemos un nuevo cambio con el cual ya se van a actualizar en línea las tablas y tarifas tanto de salarios mínimos, de UMAS y de UMIS dentro del sistema. Ya con esto pues evitaríamos una actualización completa del sistema. También vamos a ver tres pequeños cambios que se complementaron en esta versión para facilitar un poco más ciertos módulos, que es nuevo filtro en el escaneo de la constancia de situación fiscal, la actualización del catálogo del régimen fiscal de la empresa y conceptos por omisión en diciembre que tomará para el cálculo anual. Entonces, estos son los cambios que vamos a ver y el temario que vamos a seguir. La dinámica de la sesión web va a ser igual que en todas las sesiones web. Vamos a estar viendo cada tema correspondientemente. Una vez que veamos conceptualmente el tema, lo mostraré práctico en el sistema y posteriormente daremos una sección de dudas y preguntas al respecto de cada uno de los temas correspondientes. Entonces vamos a empezar con el primer tema, que va a ser en este caso el IMSS cuota patronal. ¿Sale? Entonces, el IMSS básicamente ¿qué es? Es el impuesto a retener tanto por parte de la empresa, IMSS empresa o IMSS patronal, como al trabajador, IMSS empleado, por conceptos de gastos médicos, invalidez y vida. Por lo mismo, el IMSS maneja dos tipos de cuotas, que son cuota IMSS empleado, que es la cuota que aporta el trabajador, siempre y cuando gane más del salario mínimo. De lo contrario, esta cuota será aportada por la empresa. Y la cuota IMSS patronal, que es la cuota que aportará la empresa o el patrón correspondientemente. Y estos son algunos de los rubros que se pagan al respecto del IMSS, que es invalidez y vida, cesantía y vejez, los distintos tipos de enfermedad, ya sea por gasto, dinero y en especie, ¿va? Lo que es importante mencionar que el cálculo del IMSS, hablando del trabajador, se va a seguir realizando como se ha hecho en estos últimos años, no hay ningún cambio. Y en la parte del patrón, el único cambio que va a haber es en el puro rubro de cesantía y vejez. Este 3.15% que antes era fijo para todos independientemente de tu salario base de cotización, a partir del 2023 va a ser variable el porcentaje, dependiendo de tu salario base de cotización que tengas, ¿va? Entonces, a partir de esta versión de Compact y nómina se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. A partir del 1 de enero del 2023, el cálculo para la obligación del IMSS cuota patronal se realizará conforme a lo especificado en el artículo 168 de la Ley del Seguro Social en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez. Vamos viendo un poquito del marco legal, que es la parte importante para poder entender este cambio y ver cuáles son las afectaciones que va a tener. Cabe resaltar que en el Diario Oficial de la Federación del 16 de diciembre del 2020 se publicó el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Entonces, para ello, vamos a ver en el Diario Oficial de la Federación esa publicación o ese decreto correspondiente. Este va a estar en la presentación. Recuerden que al finalizar la sesión web se convierte el video. Y hoy por la tarde, más tarde el día de mañana, ya va a estar cargado en la parte de mi gestión, donde van a poder descargar la presentación y van a venir las ligas que estamos viendo ahorita. Entonces, en en este decreto del Diario Oficial de la Federación, se nos
pone un cambio que hay al respecto del artículo 168 de la Ley del Seguro Social, que nos dice en su fracción 2, en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, en el artículo A dice, los patrones cubrirán la cuota que corresponda sobre el salario base de cotización calculada conforme a la siguiente tabla. Y aquí nos pone una tablita que trae ciertos rangos, donde en estos rangos se está mezclando salarios mínimos con UMA. Hay que recordar en este caso que en México existen dos salarios mínimos, entonces aquí va a haber una variación entre el salario mínimo de la zona general y el salario mínimo de la zona fronteriza, ¿sale? Entonces nos dice, ¿sabes qué? Si gana un salario mínimo, perdón, si gana un salario mínimo de la zona del trabajador, entonces seguirá pagando el 3.150%, lo que se venía haciendo hasta el día de hoy. Pero si ya de ahí en adelante gana entre 1.01 salarios mínimos y 1.5 UMAS, ya vas a pagar por la cuota de cesantía y vejez 4.202%. Si tu salario base de cotización está entre 1.51 UMAS a 2 UMAS, entonces vas a pagar un 6.552%. Si es entre 2 UMAS a 2.5 UMAS, un 7.962. Y así va a ir aumentando hasta llegar arriba de 4 UMAS, donde se deberá de pagar un 11.875%. Que si se fijan es casi 4 veces de lo que estaba pagando en este año. Casi 4 veces si un trabajador en su salario base de cotización está por encima de los 4 UMAS. Entonces ya es un golpe fuerte para la empresa. Si lo proyectamos esto, que vas a pagar por uno lo de 4 y por 400 trabajadores, pues ya estamos hablando en este caso que sería un margen exponencial. Entonces, en este mismo decreto, también más adelante en los transitorios, aquí está, nos dice en el primer transitorio, el presente decreto entrará en vigor el 1 de enero del 2021. Entonces, desde el 2021 ya está obligado en este caso la ley del Seguro Social a incluir este decreto, que de hecho actualmente ya está incluido, entonces este ya tiene palomitas y se incluyó. Segundo, la cuota patronal prevista en el artículo 168, fracción 2, inciso A de la ley del Seguro Social será aplicable a manera gradual, o sea, poco a poco, a partir del 1 de enero del 2023, conforme a la siguiente tabla. ¿Sale? Entonces, a partir del 2023 es donde ya va a empezar hasta el 2030 llegar a la tablita que había publicado, que se fijan, esta del 2030, este registro, es el que hemos visto en la tabla anterior. Pero como va a ser gradual, poco a poco vamos a llegar a estos importes. Entonces, en 2023 vamos a empezar con el primer rango, 3.150%, con el segundo rango, 3.281, y así hasta llegar a un máximo que es de 4.241%. En este caso, si se fijan realmente aquí está aumentando nada más un 1%. Para 2024 va a aumentar aproximadamente 1%. Para 2025, 1%, 2026, 1%, 2027, 1%, 28, 1%, 29, 1%, 30, 1%, hasta llegar al máximo que va a ser del 11.875%. Recuerden que esto viene derivado a que actualmente los trabajadores que se van a pensionar ya van a recibir en este caso pensiones muy reducidas conforme únicamente a lo que fueron guardando y a las aportaciones del patrón. No es como antes que había un interés adicional, algo por el estilo. No, ahorita es nada más lo que guardaste es lo que vas a recibir. Entonces, con las cuotas actuales del 3.150% realmente apenas salía para subsistir. ¿Sale? Entonces, con este aumento lo que se espera es que cuando lleguemos a nuestra pensión, a nuestra jubilación, pues realmente recibir un poquito más de dinero y pues no sirva, en este caso, para subsistir los años de vejez correspondientemente. También aquí mismo este mismo decreto nos dice que del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2022, o sea, acuérdense, desde que entró ya como oficial y hasta que empieza a ver los aumentos,
todo se va a seguir trabajando conforme se venía trabajando. Entonces, por eso en 2021 y ahorita en 2022, el cálculo del IMSS cuenta patronal fue exactamente el mismo porque dice que se iba a mantener estos 2 años. Entonces, si nos regresamos a la presentación, nos dice entonces, esto ya lo vimos, que en el artículo 168 nos publica la tabla completa, nos dicen en los transitorios que va a ser de forma gradual, y a partir del 2021 ya está dentro de la ley del Seguro Social. Si vamos a ver también la ley del Seguro Social, aquí está en la página del IMSS, ley del Seguro Social vigente. Aquí viene el decreto porque se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley del Seguro Social y de la ley de los sistemas de ahorro para el retiro. Si se fijan, aquí está el transitorio y aquí está la tablita de forma oficial en la ley del Seguro Social del IMSS. Entonces, todo esto ya está ya avalado. Esto va más allá y hay que analizarlo porque entre esas tablitas existen ciertas lagunas o ciertas inconsistencias que vamos a analizar. Antes de empezar a analizarlas, y hasta ahorita lo que vimos, ¿alguna duda que lleven hasta el momento? Ok, aparentemente vamos bien. Hasta ahorita está todo bien clarito. Vamos a empezar a ver las lagunas y vamos a ver que ya no va a ser tan claro como lo vimos hasta ahorita, ¿va? Entonces vamos a apoyarnos en un archivito de Excel que diseñé para que sea un poquito más fácil ahí la explicación. Ok. En este archivito de Excel primero tenemos, déjame ver, ahí está, la tablita que fue la que se publicó en la Ley del Seguro Social y en el Diario Oficial de la Federación, ¿sale? Y cómo va a ir parcialmente. Primero que nada, esta tablita es a partir del 2023 hasta el 2030. Primer problemática con la cual no podremos ver ahorita importes reales es porque todavía no sabemos cuánto va a ser el salario mínimo para el 2023 ni cuánto va a ser la UMA del 2023, ¿sale? Entonces, ahorita para ejemplos prácticos y podérselos explicar, voy a tomar salarios mínimos y UMAS del 2022, ¿sale? Para podérselos explicar. Como ya mencionaba, a nivel territorio nacional existen dos salarios mínimos, el de la zona general y el de la región fronteriza. En este caso, zona general es de 172.87, zona fronteriza es de 260.34 y la UMA es global a todo el país, entonces es 96.22 en ambas zonas correspondientes. ¿Eso a qué me lleva? A tener dos posibles tablas. La tabla que se va a utilizar en la zona general y la tabla que se va a utilizar en la zona fronteriza. ¿Va? Entonces hasta aquí ya llevamos ese primer apartado. Segundo apartado, cuando vayamos ya a actualizar estas tablas, recuerden que el 1 de enero se publica el salario mínimo, pero hasta el 1 de febrero se publica la nueva UMA. Entonces también aquí, llegándose enero, vamos a tener otras tablas y llegándose febrero vamos a tener otras tablas. Las tablas actuales son puro 2022. Las tablas en enero van a ser salario mínimo 2023, UMA 2022. Y llegando el 1 de febrero van a ser salarios mínimos 2023 y UMA 2023, ¿va? Y esto nos va a dar distintas combinaciones. ¿Por qué hablamos de distintas combinaciones? Porque en las tablas se hablan de porcentajes que van en relación al salario mínimo y a la UMA. Eso nos va a dar distintos importes con rangos inferiores y rangos superiores. ¿Sale? Entonces, otra laguna que tenemos aquí es, hablando de salarios mínimos y de UMAS, estamos revolviendo dos unidades completamente diferentes y con un amplio margen de diferencia. Salario mínimo actual 172, UMA 96. Estamos hablando que es casi el doble. Y ni se diga con zona fronteriza, donde es 260 contra 96, casi el triple. ¿Esto qué problemática me da? Es como que si yo comparara pesos con dólares. Decir, oye, ¿sabes qué? Me debes $1 y me quieras pagar $1. Oye, no, espérate, pero es que $1 son 20 pesos. No, pero es uno por uno, ahí te va. $1 en lugar de $1.
Pues no, estamos hablando de dos unidades completamente distintas, las cuales se están mezclando en esta tabla, ¿sale? Salarios mínimos y UMAS. Los está mezclando de forma incorrecta. ¿Por qué digo que de forma incorrecta? Vamos a analizarlo. ¿Cuánto es un salario mínimo? 172.87, que va a pagar 3.150%. Hasta aquí se ve todo bien. Pero vamos viendo el siguiente registro. Dice que es de 1.01 salarios mínimos a 1.5 UMAS. Si yo multiplico el salario mínimo, que son los 172.87, por 1.01, perdón, me va a dar 174.5987. Para empezar, aquí no continúa exactamente donde terminó el anterior, ¿sale? Continúa un poquito arriba. Y me dice que el tope máximo es 1.5 UMA. Si yo multiplico el UMA, que es a 96.22 por 1.5, me va a dar 144.33. Entonces, ¿cómo está eso que el salario mínimo son 174, pero lo máximo son 144? Si se fijan, pues no cuadra aquí bien la info. ¿Sale? Tenemos ahí ciertas diferencias que ya nos empiezan a causar un poquito de ruido o cierta laguna ahí ante el sistema. ¿Va? Entonces, por estar revolviendo salarios mínimos y UMAS. Ahora bien, otra laguna. Nos hablaba ahí el decreto que la comparativa que se va a hacer aquí es en base al salario base de cotización. ¿Va? Entonces, aquí en el salario base de cotización que vamos a tener, si recordamos, aquí voy a poner otra columna que se llama salario base de cotización. El salario base de cotización, recuerden que esta integración contra las percepciones de ley que tenemos es nuestro salario diario, que vamos a poner que fuese el mínimo, por el mínimo de integración, que es el primer año cuando tenemos el mínimo de vacaciones, que sería por 1.0452. Estamos hablando entonces que en SUA, mi SBC mínimo que puede tener un trabajador es de 180 pesos. Entonces, ¿en qué casos pues va a caer en este primer renglón? Pues en ninguno. Porque el mínimo que puedo tener, el salario base de cotización mínimo que puedo tener en SUA es de 180. Entonces, ¿cuándo va a caer aquí? ¿Sale? Hay casos en SUA donde si la parte de los días laborados, recuerden que una jornada normal es de 7 días, pero también existe lo que es la jornada reducida, que trabaja en 1, 2, 3, 4, 5 o 6 días. En este caso, si trabaja menos días y su SBC llega a estar por debajo del mínimo, en SUA te pide que lo des de alta con el mínimo, que es 172.87. A lo mejor en esos casos es donde se pudiera considerar, ¿sale? El problema está que no ha habido ninguno nuevo transitorio o una guía de llenado o una guía de cálculo donde se especifique bien cómo se va a realizar esa parte, ¿va? Entonces, aquí ya estamos con esa circunstancia. Ahora, estos 180, ¿en qué registro caen? Porque podría caer en ese, estamos de acuerdo, ¿sale? Aquí no hay tanta bronca, pero ¿qué pasaría si el salario base de cotización no fuera 180? Que el salario base de cotización, por ejemplo, fuera 173. ¿Dónde caería? En el primer registro, pues estamos viendo que nomás nos pasamos por 13 centavos. En el segundo registro, pues aquí podría ser, pero está mal el rango, está al revés. Entonces, en el tercer registro, pues aquí sí podría caer también, porque pues está dentro del rango correcto, ahora sí en el flujo correcto. Podría caer aquí, entonces no sé si va a caer en este registro, o en este registro, o en este registro, ¿sale? Ahora, si mi salario base de cotización fuera inclusive, por ejemplo, no sé, 289 cerrados, 289 cerrados. ¿En qué registro caería? En este de aquí, ¿se fijan? No, porque 289 ya se pasó. Pero el siguiente registro empieza en 289.62.
ya se pasó. Entonces, ¿en qué registro cae? No hay un rango aquí donde pueda caer tal cual, ¿va? Entonces esto hay que considerarlo ahí, de que hay ciertas lagunas que no están completamente visibles o completamente atacadas con esta iniciativa, ¿va? Más adelante vamos a ver qué criterios toma Compact y Nóminas para solucionar o solventar hasta cierto punto estas características tomados desde un criterio de Compact Key, ¿sale? Es la postura que vamos a tomar en cuanto a esas características, lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, se fijan, hay ciertas lagunas ahí. También, cronológicamente, hay ciertas lagunas. Por ejemplo, en el término del 2022 y en el inicio del 2023. Imagínense que manejamos periodos semanales y mi periodo semanal que va del 26 de diciembre al 1 de enero, si se fijan, toma ya días del nuevo salario mínimo del 2023, toma un día. Y hay 6 días que toma del salario mínimo 2022. Entonces, para el cálculo de la tabla, para la determinación de la tabla, ¿qué tabla va a tomar? ¿La tabla de 2022 con el salario mínimo 2022 o la tabla del 2023 con el salario mínimo del 2023? ¿O va a tomar un día nada más del 2023 y 6 del 2022? ¿Qué es lo que va a realizar ahí? Entonces, ahorita como criterio de nóminas es si tiene por lo menos un día de las nuevas tablas, va a tomar para todo el periodo, para los 7 días, las nuevas tablas. ¿Sale? Entonces eso es lo que hay que considerar ahí. Entonces, va a pasar lo mismo cuando se llegue un periodo semanal que tenga algunos días de enero y algunos días de febrero. Porque acuérdense que aquí es la actualización de la UMA. También vamos a tener la UMA 2022 y la UMA 2023. ¿Cuál va a tomar? En este caso, si tiene por lo menos un día ya de febrero de las nuevas tablas, va a tomar ya para todo el periodo las tablas de la UMA 2023. Entonces, vamos a tener unas tablas que sean anteriores al 1 de enero 2023, otra tabla que va a ser después del 1 de enero 2023, las cuales va a traer salario mínimo 2023, pero UMA 2022. Hasta que llegue el 1 de febrero y aquí vamos a tener una tercera tabla que va a tener ya ahora sí salario mínimo 2023 y UMA 2023. ¿Sale? Entonces se fijan todas estas lagunas y huecos que no están especificados qué es lo que se debe hacer y de los cuales nosotros tenemos que tomar un criterio a realizar, una postura a tomar en consideración. Pudiera darse el caso de que haya diferencias entre la cuota patronal que se está calculando en Compact y nóminas contra la cuota patronal que va a esperar el SUA para presentar el bimestre enero-febrero. ¿Sale? Entonces, ¿cómo quitaríamos todas estas lagunas y podemos hacer un cálculo exacto? De dos formas. Primera, sería que se publicara por parte del IMSS una guía de llenado o una guía específica para determinar cuántos van a ser los importes correspondientes. ¿Sale? ¿Cómo es como se debe de llevar a cabo en cada una de las situaciones? Y la otra sería que se liberara previamente un SUA que te hiciera una previsualización de esa información. ¿Sale? Entonces serían ahí las características a tomar correspondientemente. Mientras no salgan eso, Compact debe tomar una postura de qué es lo que va a realizar en estos casos, que era por ejemplo esto que ya mencionaba aquí. ¿Va? Regresándome otra vez aquí a las tablitas. Más adelante vamos a ver cómo se dan de alta las tablas en el sistema. Pero para empezar aquí yo les podría decir, ¿sabes qué? Para empezar, si tu SBC mínimo que puedes obtener, si recordábamos, el peor de los escenarios, el trabajador que gana el mínimo en el primer año de trabajo, que es el salario mínimo por el valor de integración, que es 1.05432, que es cuando ganas el mínimo de vacaciones, el mínimo de aguinaldo y el mínimo de prima vacacional, estamos hablando de 180.
Entonces, pues nunca caería en el primer registro. Entonces, la postura que vamos a tomar en el sistema de compaquinóminas es únicamente para el primer registro. Si el trabajador en su salario diario tiene el salario mínimo, va a tomar este primer registro independientemente de su salario base de cotización, ¿sale? Independientemente de la antigüedad. Únicamente para el primer registro, ¿sale? Entonces, si el trabajador tiene en su salario diario el salario mínimo, ahí va a caer en automático en el primer registro, ¿sale? Y no va a considerar el SBC. Más adelante vamos a ver que si en algún momento alguien dijera, oye, ¿sabes qué no? La ley te dice que debe ser el SBC, podemos cambiar una fórmula simplemente cambiándole un valor para que ya no tome el salario mínimo en el primer registro, sino que tome el SBC y pues obviamente estaríamos descartando, matando por default al primer registro del salario mínimo, ¿va? Ahora bien, ¿qué más? Este registro que está cuatrapeado, que está al revés, con paquinóminas, por default, lo va a eliminar. No lo vamos a tomar en consideración, puesto que también se empalma contra el tercer registro. Entonces este de aquí se eliminaría. Inclusive, este 180 no supera estos 192, entonces este se dejaría tal cual, ¿sale? Este de aquí. Si hablamos ya de zona fronteriza norte, donde es 260 es el mínimo, casi que se pudiera decir que tendríamos que eliminar estos registros que son menores a 260. Si no vamos a tener un SBC menor a 260, como que ¿para qué tenemos estos registros? Pues también los eliminaría. Sería otra postura que tomaría ahí con paquinóminas. Con paquinóminas va a traer las dos tablas, esta de zona general y la de zona fronteriza. Pero ¿qué pasaría si dijera al final, oye, ¿sabes que aquí no eran salarios mínimos? Aquí eran UMAS. Era una UMA, 1.01 UMA, y todo ese NUMAS, entonces nada más existiría una tabla, porque ya no existe la variación del salario mínimo. Entonces también con paquinómina está preparado para al final actualizar y poner una sola tabla en lugar de dos. Ya a partir de esta versión que estamos liberando. ¿Va? Entonces está la parte como conceptual y ver todas las lagunas que hay antes de empezar a ver cómo aplicarlas dentro de compaquinóminas. ¿Alguna duda que lleven hasta este momento? Ok, Alberto González dice que si le puedo mostrar nueva cuenta del temario. Claro que sí. Aquí está el temario correspondientemente. Héctor Mendoza dice, lo más seguro es que todo sea Numa. Es correcto lo que esperamos, Héctor. Sin embargo, mientras no se publique, no podemos nosotros obligar a que sea todo en Numas. Tenemos que esperar a que haya alguna publicación o alguna aclaración correspondiente por parte del IMSS para poderlo aplicar. Entonces todavía estamos hasta cierto punto medio en espera, en stand-by para esta aplicación. De todos modos, comentar que el sistema ya está preparado para todos estos escenarios. Ya está por si es una sola tabla, puede agarrar una sola tabla y si van a ser las dos tablas, puede agarrar las dos tablas. Francisco Batista nos menciona, ¿y la nueva disposición de días de vacaciones cómo afectará el cálculo del factor de integración? Obviamente, Francisco, aquí aumentará el factor de integración, entonces ya estaremos hablando de un SBC un poquito más alto. Sin embargo, cabe resaltar que en Compact y Nóminas todavía no está aplicado nada al respecto de vacaciones, puesto que todavía no existe un transitorio oficial publicado donde se especifique cuál va a ser el cambio final. Sí, está la aprobación a nivel de Senado, pero no existe un transitorio en el diario oficial de la Federación, no existe un transitorio en la ley del Seguro Social, en la ley del ISR, no existe nada que lo avale. Y mientras no exista nada, pues no lo podemos nosotros implementar en el sistema, porque también, como lo vimos ahorita, va a haber muchas variaciones. ¿Qué pasa con el que cumple su aniversario laboral el 1 de enero del 2023? ¿Ya se le va a pagar conforme a todas las nuevas prestaciones o parte de las anteriores y parte de las nuevas? Las vacaciones que se le van a dar si cumple aniversario el 1 de enero son en parte proporcional a las del año anterior con las del nuevo, van a ser todas con los nuevos días de vacaciones, entonces ocupamos que publiquen toda esta parte, ¿sale? Por eso todavía estamos ahí en stand-by. En cuanto lo publiquen, básicamente pues va a ser nada más agregar la tabla al sistema y especificar cómo va a tomar en consideración según se publique.
Karina Herrera nos menciona, duda, entonces como comentabas al principio, estas actualizaciones de tablas lo va a hacer en automático en esta versión. Es correcto, Karina, en este caso, en esta versión ya se van a estar actualizando de forma automática. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita nos vimos como la parte conceptual. Más adelante vamos a ver que con Paquinóminas, a partir de esta versión, cada vez que detecte cambios en las tablas que se van a estar publicando en la nube, las va a estar bajando y las va a estar actualizando. Algo similar a lo que hace Comercial Pro cuando baja los catálogos de, por ejemplo, del SAT, los catálogos del complemento de comercio exterior, etcétera. Así lo va a estar realizando con Paquinóminas. Ok, Héctor Cruz nos menciona que si las tablas de ISR también las actualizará en la nube. Aquí de las tablas de ISR es un poquito más complejo, Héctor. Sí se está viendo cómo realizarlo. Por el momento en esta versión no trae la actualización de las tablas del ISR. Vamos a ver un poquito más antes que únicamente van a ser salarios mínimos, UMAS y UMIS. Pero sí se pretende ponerle que también te actualice de forma automática las tablas de ISR. Pero lo vemos un poquito más adelante. Sale ya que llegamos ahí al tema, lo vemos un poquito más detallado. Entonces vamos a continuar ahorita con la sesión. Son los temas que ya hasta ahorita. Y vamos a continuar en cómo va a caer o cómo va a recaer todas estas lagunas o cambios que tenemos del IMSS patrón dentro de Compact y Nóminas. Antes de continuar, es importante resaltar que el cambio va enfocado al IMSS cuota patronal. Significa que si lo vemos en Compact y Nóminas, va enfocado a las obligaciones del empleador, salió del patrón, no tanto del trabajador. Entonces, cuando yo timbro un XML de la nómina, este cambio no se va a ir al XML, puesto que recuerden que el XML únicamente se van percepciones, deducciones y otros pagos. No se van las obligaciones. Recuerden que todas las obligaciones sirven a la empresa para determinar, en este caso, todas las partes que va reteniendo poco a poquito, o mejor conocidas como provisiones, que va a entregar al IMSS cada bimestre. Recuerden que le va quitando poquito a poquito al trabajador y los va guardando ese dinero para el final del bimestre en el SUA le reporta esos importes. Entonces, si por algún motivo llegara a haber ciertas diferencias entre el cálculo del sistema y lo que evalúe el SUA a finales de febrero, inicios de marzo, no habría tanto problema a nivel de sistema o a nivel de timbrado, puesto que estos importes no se van a ir en el timbrado. Simplemente, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Un ajuste en ese periodo para decir, oye, ¿sabes qué? Pues se le retuvo de menos, hacemos el ajuste. Se le retuvo de más, hacemos el ajuste, porque recuerden que aquí de retenciones es hacia la misma empresa, no es hacia el trabajador. Recuerden que la empresa es el que va a estar pagando ese IMSS patrón. Entonces nada más, ¿sabes que era poquito más? Pues pagamos poquito más. Era poquito menos, pues pagamos poquito menos. Obviamente ya se había contabilizado lo de periodos anteriores, simplemente cuando se realiza el pago, pues se contabiliza ese excedente o ese sobrante, ¿va? Entonces, ahora sí, continuando ya en Compact y Nóminas, entonces para realizar este cambio de los rubros del IMSS patrón, se realizan los siguientes cambios en el sistema, que son 4. Se agrega una tabla del IMSS que se llama CIB patrón, que es el de cesantía y vejez. Se hace modificación en fórmulas, se modifica un poquito ahí la simulación del IMSS y pues obviamente se agregan nuevas tablas a la base de datos. El primer cambio es a partir de esta versión, dentro del menú de tablas se habilita la opción para ver las tablas de cesantía y vejez patrón que serán válidas para los años 2023 al 2030 según vaya saliendo. Al ingresar al menú de tablas visualizarás el submenú tablas IMSS CIB patrón. Entonces vamos viendo este cambio dentro del sistema. Ya estoy aquí en el sistema, voy a calcular mi periodo. Si podemos validar en el menú de ayuda acerca de Compact y Nóminas. Tenemos aquí la versión 15.21 que se libera en el transcurso del día de hoy. Si me vengo aquí al menú de tablas, ya tengo aquí el menú tablas IMSS CIB patrón. Si lo valido, vamos a ver que esta tabla se divide primeramente en dos: zona general y zona fronteriza. Si vemos en la zona general y lo llegamos a comparar, déjenme saco aquí una impresión de pantalla.
Acá el Excelito. Aquí la voy a pegar. Ok, si vemos contra el que les había mostrado que es lo que se publicó, tenemos aquí los rangos de 1 a 1.50. Pues si se fijan aquí el de 1.51 a 2, que sería este rango de aquí, se elimina, puesto que en este caso, este se sobreempalma con el anterior, ¿sale? Con el 174. ¿Va? Entonces, se fijan, ya tenemos aquí ciertas modificaciones. Ahora, si se fijan, este de 1 a 1.50 que empieza en 174, acá en el sistema empieza en 172. ¿Qué fue lo que se hizo? Se quitaron los límites superiores, ¿sale? Y se puso todo el rango. El primer rango es un salario mínimo, pues aquí sí va a ser fijo que es desde 0 hasta el salario mínimo que es 172.87. Superior al 172.87, que es el siguiente rango 172.871729. A partir de ahí ya sería el siguiente rango. Y entonces básicamente lo que se hizo es eliminaron los límites superiores, se dejó únicamente los inferiores, y que los inferiores fueran exactamente donde terminaba el anterior, para que así todo cuadre y todo caiga dentro de un mismo registro. Luego pasa para el de zona fronteriza norte, que hay varios que se eliminan, lo que había mencionado hace ratito, pues todos se borran, y si vemos dentro del sistema, pues ya nada más se va desde el de 1 a 1.50, se brinca hasta el del 301 a 350, que básicamente aquí lo que está eliminando son estos tres registros, puesto que si este va hasta el 262, pues entonces lo que hay entre el 262 y el 189 caiga en este registro. Y así sucesivamente. Todos estos se los come este registro número 2. ¿Va? De todos modos, estamos viendo si se llegaba a publicar algo más. Obviamente esas tablas se actualizarían correspondientemente. Si se fijan, de hecho, en esta tabla yo no puedo editar. No puedo crear nuevos registros. Si se fijan, nada más tengo ahorita el registro del 2022. ¿Dónde está el del 1 de enero o el del 1 de febrero? Como todavía no se publican, pues todavía lo desconozco. Cuando salgan, ¿cómo los voy a registrar? Va a haber dos maneras. La más difícil, que es la que vamos a ver ahorita, es tener que entrar aquí en el módulo y darle aquí en actualizar. Lo que va a hacer es conectarse al web service de Compact, en este caso al portal de Compact, para descargar las tablas. Si ve que hay alguna nueva actualización, las va a descargar. Hasta este momento, como no se han publicado las nuevas, me dice que están todas actualizadas y únicamente tengo las de 2022. Cuando se llegue el 1 de enero del 2023 y salga el nuevo salario mínimo, se van a actualizar estas tablas y aquí va a poner un registro del 1 de enero de 2023, donde los importes aquí van a hacer una fusión entre el salario mínimo 2023 y la UMA 2022. Cuando se llegue el 1 de febrero del 2023, se va a actualizar y voy a tener un tercer histórico, un tercer registro, donde ya va a ser una fusión entre el salario mínimo 2023 y la UMA 2023. ¿Sale? En dado caso de que el SAT diga, oye, ¿sabes qué? No van a ser dos tablas porque la variable no era salarios mínimos, todo eran UMAS. Cuando yo le quiera actualizar, me va a borrar estas dos pestañas, me va a dejar solamente una sola pestaña que va a ser la de en base a UMAS, me va a poner los registros únicos de UMAS. Entonces todo esto se va a actualizar de forma automática. Yo ahorita decía que darle aquí en actualizar, más adelante vamos a ver que ni siquiera va a ser necesario entrar aquí a darle en actualizar. Desde que entramos al sistema, lo va a actualizar, ¿vale? Cuando abramos la empresa. Estos registros también los puedo exportar a Excel, dado caso de que lo requiera. Por default te pone la ruta de reportes. Tú puedes modificarla o puedes guardar donde tú quieras, tal cual también el nombre, ¿sale? Básicamente lo que te baja son los registros de la tabla. Y tenemos también aquí una ayuda para ver cómo se hace todo el cálculo del IMSS, que es como se ha hecho pues siempre todo el procedimiento del cálculo del IMSS tal cual, y cómo afecta esta parte del rubro de cesantía y vejez correspondientemente con los cambios que estamos viendo. Que recuerden que el cálculo es el mismo, nada más cambia el porcentaje por el cual se va a multiplicar. Es el único que va a cambiar ahí. Entonces, esta es la parte de las tablas. ¿Dudas aquí hablando únicamente de las tablas antes de pasar a la simulación,
antes de pasar en este caso a los demás cambios. Ok, vamos bien, no hay dudas hasta ahorita, entonces vamos por el siguiente tema, que es el catálogo de fórmulas. Entonces, a partir de esta versión se incluyen nuevas fórmulas para obtener el porcentaje de cesantía y vejez que le corresponde a la cuota patronal, las cuales obtienen el valor a partir de las tablas nuevas de cesantía y vejez de acuerdo a su entrada en vigor, ya que el porcentaje será variable, ¿vale? Entonces, en las tablas de IMSS generales, vamos a tener ahí, en este caso, una nueva que se llama B opción salario cesantía, donde aquí podremos elegir entre que si para el primer registro únicamente quiero que tome el salario diario o el salario base de cotización. Vamos a ver que también se modifican toda la parte de las fórmulas del rubro de cesantía y vejez, el rubro 6. Todas estas fórmulas se modifican y adicionalmente se va a agregar una nueva función que se llama porcentaje patrón cesantía, el cual me permite traer el porcentaje utilizado en la tabla en ese momento. Recuerden, como va a haber distintos históricos, si yo estoy en un periodo todavía en enero, va a tomar cierta tabla. Si en otro periodo estoy en febrero, va a tomar el siguiente registro de la tabla y así sucesivamente. Y de cada tabla que tome, dependiendo del salario base de cotización, va a tomar un registro y un porcentaje en específico. Esta función me traería en ese periodo para ese trabajador de esa tabla el porcentaje que está utilizando para el rubro de cesantía y vejez del IMSS para ese trabajador en ese periodo, ¿va? Entonces, es importante que si también venimos de versiones anteriores, tenemos una base de datos que estaba en la versión 15.01 o 15.11 y ahorita la actualizo a la 15.21. Al momento de abrirla, pues va a haber una conversión de tablas, de fórmulas, y va a agregar esas fórmulas que ya mencionaba ahorita, ¿va? Entonces vamos viendo esto. Lo primerito entonces es, si yo abro una base de datos que no he abierto en esta versión, por ejemplo, la de diplomado, vamos a ver que te va a empezar a actualizar las fórmulas. Se fijan, y aquí las actualizó, donde me dice que se creó la fórmula B, opción salario cesantía, se creó la fórmula porcentaje patrón cesantía vigente, se creó la fórmula porcentaje patrón cesantía anterior, se creó la fórmula salario cesantía vigente, salario cesantía anterior, y se actualizan las fórmulas cuota patronal cesantía previa anterior y cuota patronal cesantía previa vigente, ¿vale? Son las que se actualizan ahí. Si yo creo una empresa nueva, una base de datos nueva, obviamente pues ya va a traer las fórmulas precargadas o precreadas. Si yo vengo acá al catálogo de fórmulas, quedamos que la primera va a estar acá en general por empleado, luego en IMSS generales y en B opción salario cesantía. Se fijan aquí la fórmula nada más es un 1, pero también puedo cambiarla por un 0. ¿Para qué me sirve? Actualmente en Compact y Nóminas, en esta versión tomamos la postura. Déjenme regreso otra vez acá a las tablitas. Tomamos la postura que recuerden que en teoría, por el salario de base de cotización, nadie caería en este primer registro. Y si nadie va a caer aquí, pues ¿para qué lo publicaron? Entonces, tomamos la postura de que si algún trabajador tiene el salario diario, el mínimo, o sea, este 172.87 en el salario diario, ¿sale? Tome el salario diario para hacer la validación y caiga en este primer registro. Únicamente los empleados que en su salario diario tengan el salario mínimo, cuando en teoría nos dice la ley que debería ser el SBC, ¿va? Pero para este caso en Compact y Nómina se decidió optar por ese. Únicamente para el primer registro se puede llegar a tomar en vez del SBC el salario diario, siempre y cuando sea el mínimo, con este parámetro que tenemos aquí por default, que es 1.
Habrá quienes digan, no, Francisco, ¿sabes qué? La ley es muy clara y dice que debe de ser en base al SBC. Y pues ni modo, aunque está publicado ese primer registro, no quiero que nadie caiga ahí porque me dice la ley que debe de ser en base al SBC. ¿Se puede? Sí se puede. Tenemos que entrar aquí a donde estamos ahorita, que es en general por empleado, IMSS generales, ve opción salud cesantía y cambiar este uno por un cero. Entrar aquí a la edición correspondiente, poner aquí un cero y guardar cambios. Con eso, en vez de validarme contra el salario diario, me va a validar para el primer registro únicamente el SBC. Ya recuerden que independientemente si está 1 o 0, para todos los siguientes registros, ahí sí tomaría el SBC correspondientemente, puesto que sí puede caer en alguno de esos registros. ¿Va? Esa es la primera fórmula. Obviamente, para modificar todo lo que tiene que ver con ese rubro, toda lo que viene siendo la categoría de cálculo cesantía 6, ley de IMSS 168, fracción 2, todas estas fórmulas obviamente se vieron modificadas para que tome esa nueva tabla. Si se fijan, por ejemplo, en el salario cesantía, se toma esa variable que se metió esa fórmula, que es la B opción salario cesantía. En el porcentaje del patrón también se cambia para que lea la tabla de cesantía y vejez. Y todas estas tablas, estas fórmulas se modificaron para que lean esas nuevas tablas correspondientemente. ¿Va? Adicional, dentro del editor de expresiones en funciones, aquí tenemos un apartado que se llama Nomipack IMSS. Se agregó la función que se llama porcentaje patrón cesantía. Que básicamente aquí lo que nos va a servir es para si nosotros en algún momento necesitamos diseñar una fórmula hecha a la medida que lea el porcentaje de la tabla del IMSS cesantía y vejez patrón, podamos tomar el porcentaje que está tomando, que pues es muy raro que nos basemos en algo del IMSS para crear una fórmula hecha a la medida para nosotros, pero pues ahí va a estar en este caso la función y la variable para poderla utilizar en caso de que se llegue a requerir, ¿va? Esos son los cambios que tenemos en fórmulas. ¿Dudas aquí con los cambios en fórmulas? Sócrates nos menciona, ahora las fórmulas se pueden actualizar aunque se tengan periodos que ya no se utilizan de años anteriores. Así es, porque ojo, lo que hace ahorita la fórmula ya es basarse en estas tablas. Pero imagínense que por algún motivo ocupo yo reprocesar desde el 2016 a la fecha. Si en este caso el registro, estas tablas, el más viejito que tiene 2022, todo lo anterior siempre va a tomar esta tabla. Por lo cual recuerden que antes era fijo para todos 3.150. Entonces, si en algún momento yo empiezo a calcular 2016, no hay problema porque va a tomar para todos 3.150. ¿Va? Entonces va a ser el cálculo bien como se hacía anteriormente. Para zona fronteriza igual, 3.150. Ya únicamente para los cambios que vengan a partir del 2023, ahí sí ya empezará a modificar un poquito el cálculo. Héctor Mendoza nos menciona, por decreto presidencial, todo cálculo sustituye al salario mínimo por el UMA, aunque en la ley diga. Es correcto, sin embargo, aquí la problemática que tenemos es que sí hay determinación de UMA. ¿A qué me refiero con esto? De que sí está aquí poniendo que son UMAs, pero es muy insistente en que aquí es salario mínimo. Y recuerda que no en todo aplica esa ley. Si recordamos, también existe la ley que nos dice que si un trabajador gana el salario mínimo, este no pagará ni ISR ni IMSS. El que se encargará de pagar esas partes será el patrón. Y esos no se modificaron por UMAS. Entonces, aun cuando por decreto presidencial sí se dice que todos los salarios mínimos son cambiados por UMAS, realmente ya llevándolo a la vida real, no aplica así en todos los casos. En teoría sí, pero no siempre. Por ejemplo, algo tan sencillo como te decía ahorita, cuando ganas el mínimo, el patrón paga tu IMSS y tu ISR, y ese jamás es tuyo por UMA. Si no, imagínate, ya tenemos ahí unos trabajadores que le estaríamos pagando ahí 96.22, pues estaríamos mal, ¿no? Ahí.
Incluso en zona fronteriza, imagínate estarle pagando 96.22 diarios a un trabajador, pues ni para comer le saldría ahí la raya. Ok, entonces hay que tenerlos en consideración. Por eso les digo, nos estamos esperando, de tomos aquí el criterio que vamos a tomar. Les digo, va a ser las dos tablas, que casi casi sería la conversión a UMA, pero otra vez volvemos a lo mismo. Si es conversión a UMA aquí, pues ya tenemos rangos pues, por debajo inclusive del salario mínimo y del SBC correspondiente. Sería algo también similar, llegaremos también a ciertas lagunas ahí, donde ciertos registros también se tendrían que eliminar. Ok, son los dos hasta ahorita. Vamos a pasar entonces al siguiente tema que es la simulación del IMSS. A partir de esta versión, al ejecutar la simulación del IMSS dentro del sobrerecibo, se desglosará con qué valor de la tabla de IMSS cesantía y vejez considerará para el cálculo del IMSS cesantía y vejez patrón correspondientemente. Vamos viendo esta parte de la simulación. Voy a ver la prenómina. Ok, esta no es la empresa que andamos checando. Déjame cambiar otra acá la de PTU 2022. Ok, voy a ver aquí la prenómina. Voy a abrir, por ejemplo, el recibo de Francisco Delgadillo. Y recapitulando, estos cálculos de IMSS que tengo aquí y estas fracciones o estos integradores del IMSS, estos no son los que se ven modificados, estos siguen calculando exactamente igualitos. El que se actualiza y se modifica es acá en obligaciones, el concepto 6 de cesantía y vejez. Este de aquí es el que sí se va a ver modificado, que es únicamente para las obligaciones patronales. Si recordamos, cuando ejecuto la simulación del IMSS, aquí me pone cómo se desglosa cada uno de los cálculos. Todos estos cálculos los sigue siendo exactamente igualitos. La única diferencia va a ser aquí qué porcentaje es el que va a tomar. ¿Sale? Como ahorita tengo las tablas 2022, pues me toma el 3.150. Ya que se publica en las tablas del 2023, este porcentaje va a variar dependiendo de su SBC. ¿Qué SBC es el que está tomando? ¿Qué registro es el que está tomando? Para hacerlo un poquito más sencillo, aquí se fijan, se agregó este triangulito rojo que únicamente se va a ver ya cuando estemos en periodos del 2023. Si yo pongo el cursor sobre el triangulito rojo, vamos a ver que va a decir cuánto es el salario base de cotización de ese trabajador, a qué zona de salario pertenece, para saber si va a ser zona general o zona fronteriza, cuánto es el rango en el que está cayendo de la tabla. En este caso está cayendo en el último registro, que es en el de 4.01 más en adelante, y el porcentaje que está tomando, ¿va? Ah, caray, no me acuerdo cómo es la tabla. Para no salirnos de aquí e ir a buscar la tabla, si recordamos, si yo le doy aquí en la tabla de IMSS patrón, me mostraba la tabla global de las prestaciones, ¿sale? De las prestaciones generales del patrón. Si quiero ver en específico esas de cesantía y vejez, se fijan aquí se agregó este menú, que dice tablas de cesantía y vejez. Si yo le doy un clic aquí en este apartado, me abre la tabla que se está utilizando en este periodo de cesantía y vejez. Obviamente, si estoy en enero, me va a mostrar aquí la de enero que va a traer el salario mínimo del 2023 y el UMA 2022. Si estamos en un periodo que ya tiene días de febrero, me va a mostrar aquí la tabla que tiene el salario mínimo de 2023 y la UMA de 2023. ¿Sale? Entonces, las combinaciones dependiendo del periodo en el que estemos. Si la simulación la exportamos en Excel, básicamente aquí lo que va a hacer es al final del Excel, me va a poner la tabla de cesantía y vejez. Se fijan aquí me pone todos los rubros, los cálculos que hizo y aquí al final se agrega la tabla de cesantía y vejez que se utilizó en ese periodo correspondientemente. Y son los cambios que tenemos ahí con la simulación del IMSS. Se fijan, el cálculo sigue siendo el mismo, la única diferencia es que va a tomar un porcentaje diferente por el cual va a multiplicar correspondientemente en el cálculo únicamente de cesantía, edad y vejez para el patrón. ¿Va?
¿Dudas que tengamos hasta este momento con la simulación del IMSS? Aparentemente no, si se fijan, todo está sencillito, está facilito. Vamos entonces por el siguiente tema, que va a ser qué nuevas tablas se agregan en la base de datos. A partir de esta versión se agregan las tablas NOM 70.000, NOM 80.000 y NOM 90.000 dentro de la base de datos NOM generales. ¿Sale? En NOM generales. La NOM 70.000 va a traer los datos generales de la tabla. La NOM 80.000 va a traer los registros de esas tablas. Y la NOM 90.000 va a traer el control de versiones de cada una de esas tablas globales. Para que cuando vayamos a hacer la actualización en línea, sepa si están actualizadas o no están actualizadas. Vamos viendo si gustan esto desde el Management Studio para analizar un poquito las tablas. Ok, me venía acá a base de datos. Busco la de NOM generales. Tablas. Y aquí se agregaron las tablas NOM 70.000, 80.000 y 90.000. Vamos a abrir la 70.000 para ver qué es lo que trae. Obviamente estas son las tablas que va a crear cada vez que demos de alta una empresa nueva. De aquí las va a tomar para irlas creando ahí por empresa. ¿Qué es lo que tiene esta tabla NOM 70.000? ¿Se fijan? Va a tener un identificador de tabla 1, tabla 2. La tabla 1 va a ser la de la zona general y la tabla 2 va a ser la de la zona fronteriza. Cada uno se va a conocer por zona. Zona 0, que es la zona general, zona 1, que es la zona fronteriza, la versión 1, porque en este caso puede haber distintas versiones. Por ejemplo, el 1 de enero del 2023 que salga el nuevo salario mínimo, pues a lo mejor va a ser versión 2. Y en febrero que salga la nueva va a ser versión 3 y así pueden ir actualizándose. Y aquí llevamos como los encabezados de las tablas. En la NOM 80.000 tenemos ahora sí los registros de todas las tablas. ¿Me sabes que de la tabla 1, que es de la zona general, tenemos hasta aquí que son los del registro 1 y tenemos los rangos de los sumas y los salarios mínimos hasta llegar hasta el 4 en adelante con sus porcentajes y los importes iniciales. Y tenemos de la tabla 2, que es de la zona fronteriza, también sus rangos correspondientes, sus porcentajes y sus importes correspondientes. Conforme vayan saliendo más, aquí se va poniendo el registro de ID tabla 3, 4, 5, 6 con sus movimientos correspondientes. Y en la tabla NOM 90.000, aquí me voy poniendo cada vez que voy haciendo una nueva versión después de la 1, me voy poniendo aquí cuáles son las versiones que van saliendo. Para así, si en algún momento, con el tema que vamos a ver más adelante de la actualización en línea de tablas, puedas saber hasta qué tabla tenemos en ese momento actualizada y sepa si hay que actualizar más registros correspondientemente con los de las tablas nuevas. Estas son las 3 tablas que se agregan en la tabla de NOM generales. ¿Dudas que tengan aquí con las 3 tablas que se agregaron en NOM generales? Ok, vamos bien, está clarito, entonces vámonos por el siguiente tema. Con, e con eso terminamos la parte del IMSS, patrón. Y ahora vamos a ver una parte complementaria que me va a servir con respecto a la captura de las tablas y de los salarios mínimos y de Luma correspondientemente, que es la actualización en línea de tablas y tarifas. ¿Va? A partir de esta versión, el sistema realizará la actualización de las tablas de salarios mínimos de UMA y de UMI mediante un mecanismo que ya no requiere una actualización de sistema para cada ocasión, sino que estará buscando actualizaciones en Internet y al encontrar alguna, la actualización se realizará de manera automática al ingresar a la empresa. Entonces ya tenemos que hacer modificaciones manuales de las tablas
Ya no tenemos que descargar e instalar una nueva versión donde traiga el nuevo salario mínimo, sino que lo va haciendo en automático en cuanto detecte que hay una modificación. Algo más o menos como lo hace en Personia, en Contabiliza, que en cuanto detecta modificaciones, en automático las ve reflejadas. O bien ya algo desktop, como es en Comercial Star Pro, que si ve que detecta que hay algún catálogo del SAT que se actualizó, aunque no tengamos la última versión, va a estar descargando esa información, ¿vale? Y esta información se va a ir guardando para llevar el control de actualizaciones por cada empresa en la tabla NOM 10063, que va a ser el control de versiones de tablas globales, ¿sale? Entonces, ¿qué tablas se actualizan ahorita? Va a ser salarios mínimos, UMA y UMI. Más adelante se pretende que también se agregue aquí la de, en este caso, ISR, porque probablemente también haya modificaciones ahí en las tablas de ISR por toda la inflación que ha habido en el país, ¿sale? Por toda la modificación de salarios mínimos, por toda la inflación correspondiente, por la UMA que se está publicando, probablemente en 2023 haya también cierta modificación ahí del ISR. Vamos viendo esta característica en el sistema. Obviamente, como ahorita no hay ninguna actualización pendiente, si yo intentara ingresar a cualquier empresa, pues no me va a marcar nada. Pero, en teoría, cuando yo ingresara a esta empresa, aquí empieza a ser una validación vía internet, aunque no se está viendo, para verificar que tenga todas las tablas. Si ve que tengo todas las tablas, continúo sin ningún problema como lo estoy viendo ahorita. Si detectara que hay alguna tabla que no está actualizada y ya existe en la nube una más actual, me mandaría un mensaje similar a este. Actualización de tablas de la empresa y ya te dirá qué tablas son las que se desean actualizar. Aceptar y las actualiza. ¿Qué pasa si yo hubiera venido, por ejemplo, ahorita que vamos a entrar al 2023? No tengo conexión a internet, obviamente entro a la empresa, pues no va a poder conectarse, me va a dejar entrar normalito. Y yo vengo acá a las tablas de la empresa y yo capturo, por ejemplo, en el salario mínimo, vengo aquí capturo el del 2023 y en el UMA capturo el del 2023 y en el del factor de descuento Infonavit o UMI capturo también el del 2023. Cuando yo entre al sistema, va a validar en la tabla NOM 10063 que esa actualización la realizó el usuario y no fue de forma automática, que no está hecha la actualización vía página. Entonces nos va a mandar un mensajito donde nos va a decir, oye, ¿sabes qué? Detecté que esos registros ya los tienes, pero también detecté que no son los que se publicaron por parte de Compact. ¿Deseas actualizarlos conforme a los de el web service o deseas conservar tu información como la tienes? Si le dices que deseas conservar la información como lo tienes, te va a dejar continuar y ya en la NOM 10063 se va a guardar un registro donde va a decirle, el usuario dijo que él deseaba guardar su información. Si yo le digo que no, que deseo que la actualice conforme al web service, va a borrar lo que el usuario capturó en 2023 y lo va a sustituir por lo que está publicado en el web service por parte de Compact. Y también ahí se va a guardar un registro en la NOM 10063 diciendo, sabes que una actualización automática por parte del web service donde te actualizó estas tablas. ¿Va? Entonces, así es como se va a realizar en este caso la actualización. Es al momento de entrar a la empresa. Si ve que no existen los registros, los crea. Si ve que ya existen y fueron capturados por el usuario, te pregunta si desea reemplazarlos o no. Si es reemplazado, los baja del web service y los reemplaza. Si no, deja los tuyos correspondientes y ya no te vuelve a preguntar después. Lo que sí es importante o recomendable es que estén bajando los del web service, puesto que es algo que ya validó Compact, que es lo fiscalmente correcto, y evitamos que el cliente por error hubiera puesto un valor o un importe erróneo al momento de capturarlo. Entonces, si yo vengo a checar la página, la tabla NOM 10063, me regreso al management. Ahora esto ya no es en NOM generales, es en cada empresa. Por ejemplo, en la de PTU 2022, en tablas. Si yo aquí busco la NOM 10063, aquí está, vamos a verla. Podemos verificar que aquí está el ID
el nombre de la tabla, la versión, la fecha en la que se actualizó, la clave del proceso y el timestamp, ¿sale? Y que va a llevar el control de los registros correspondientemente. ¿Dudas que tengamos entonces aquí con la parte de la actualización de las tablas? Ok, Héctor Mendoza nos menciona, en el 2023 entra la actualización del ISR porque aumentó más del 10% la inflación. En la última actualización de las tablas de ISR, ¿qué pasará si estás trabajando con un periodo, por ejemplo, 2021? Te actualiza a esa fecha. Ok. Ojo importante, ya ven que yo mencioné que actualmente este proceso te va a actualizar únicamente UMI, salarios mínimos y UMA. Actualmente nada más te actualiza estas, ¿por qué motivo? Bueno, estas y también las de cesantía y vejez, ¿sale? También las tablas acá de IMSS, cesantía y vejez correspondientemente. ¿Cuál es el común denominador de esas cuatro tablas? El común denominador de esas cuatro tablas es que están por rangos de fechas y te va guardando los históricos, ¿va? Por ejemplo, si yo abría una empresa, un nuevo periodo en 2018, sabe cuánto era la UMA de 2018. En 2018 me calcularía esta, en 2019 esta, 2020, 2021, 2022. Sin embargo, este proceso de actualización de tablas no te actualiza por el momento las tablas del ISR porque el ISR no te guarda actualmente un histórico. ¿Sale? Se sustituyen estas y las anteriores. Adiós Superman, bye bye, ¿sale? Ya no están. Entonces, la problemática es que si nosotros las actualizáramos, es tal cual lo que decía Héctor. Oye, ¿sabes que si en 2023 te las actualizan en automático? ¿Qué pasa tienes periodos en 2022? A lo mejor tu periodo quincenal ya está en 2023, pero tu semanal sigue en 2022. Si te actualiza aquí las tablas, pues ya el del 2022 te las va a calcular mal. Entonces, por eso todavía no se agrega este apartado a las actualizaciones automáticas. Ya se está evaluando qué es lo que se podrá hacer, que muy probablemente también guardaremos un histórico de las tablas de ISR para si en algún momento llego a tener periodos en 2022 y en 2023, se puedan calcular los dos periodos de forma correcta. O bien, si en algún momento yo quiero reprocesar información desde el 2000 a la fecha, me vaya calculando con las tablas de ISR vigentes de cada ejercicio correspondientemente, teniendo ya ese histórico tal cual, ¿va? Entonces eso es lo que hay que considerar ahí tal cual. Ok, son los que llevamos hasta ahorita. Vamos entonces a pasar a los siguientes, tres temas, que básicamente estos son tres temas muy sencillitos, de características que ya hacía el sistema, pero que por X y razón las fuimos mejorando y les mejoró un poquito para que sea un poco más entendible. Por ejemplo, primer cambio de ellos es nuevo filtro en el escaneo de la constancia de situación fiscal. Si recuerdan, ya existe dentro del sistema en el catálogo de los empleados una parte donde yo puedo cargar la constancia de situación fiscal, la cédula de identificación fiscal o el puro código de barras bidimensional. Los cargo. Si ve que el empleado existe por medio del RFC, puedo actualizar toda su información como es su código postal, su nombre, entre otros datos, ¿va? Pues a partir de esta versión, dentro del módulo de escaneo de constancia de situación fiscal, se agrega un nuevo filtro para mostrar todos los empleados que están dentro de Compact y Nóminas junto con las constancias escaneadas, para mostrar a los empleados que no fueron escaneados, teniendo así la facilidad de identificarlos para que en algún momento posterior se puedan cotejar contra su constancia y solicitársela a dichos trabajadores, ¿va? Vamos viendo este cambio para entenderlo un poquito más. Vamos a venir acá al catálogo de empleados. Voy a entrar aquí al módulo de leer la constancia de situación fiscal. Voy a seleccionar la carpeta donde tengo la constancia. Y aquí empieza a leer las constancias. En este caso me dice que hay dos archivos PDFs. El primero lo lee
El segundo PDF es la ley del Seguro Social. Obviamente aquí no va a haber constancias. Entonces va a dejarme el registro en blanco. Pero Tomo lo está leyendo por si encuentra alguno, ¿va? Ya me detectaron empleados que no fueron escaneados en este momento. ¿Deseas incluir a la vista los empleos que hacen falta? Si le digo que sí, fíjense. Me muestra los trabajadores de Compact y nóminas de los cuales no se ha escaneado la constancia, cosa que anteriormente no hacía. Anteriormente únicamente teníamos estos dos filtros. El primero que era el de mostrar los empleados que están en la empresa y que se escaneó su constancia, que básicamente aquí va a ver donde el RFC de algún trabajador de Compact y nóminas coincida con el RFC de alguna de las constancias que están cargándose. En este caso, mi constancia tiene mi RFC y no tengo ningún trabajador con mi RFC. El segundo filtro decía mostrar solo los empleados que se escanearon. Aquí va a mostrar todas las constancias que se escanearon. Y si existiera en Compact y nóminas, aquí te pondría también su información de nóminas. En caso de no existir, pues te lo deja aquí en blanco. Eso es como hacía anteriormente. Ahora se agrega un tercer filtro donde me va a mostrar a todos los empleados de Compact y nóminas y todas las constancias ejecutadas para mostrarme como un panorama más general de qué empleados me hace falta cargarles su constancia. Esto también puede servir. Ah, caray, pero oye, la de Francisco la estoy cargando y sí lo tengo registrado, pero no me muestra. Ah, ¿sabes qué? Es que el RFC está mal. Entonces, para eso me sirve. Ya puedo aquí validar. Ah, mira, aquí está que Francisco, pero el RFC está mal, por eso no lo igualó. A ver, vamos a corregirlo. Ya vengo acá con Francisco, entro, le corrijo su RFC. Así no es este. Checando su RFC correcto. Veo que es de HF 870626MZ2. Guardo. Vuelvo a leer la constancia de situación fiscal. Y si fijan, ya ahora sí aquí ya me lo igualó. Ah, mira, sí tenemos aquí a Francisco. Ya está aquí, así ya me los igualó correspondientemente porque ya coincide el RFC. Y los demás datos, como es poner todo el nombre en mayúsculas, el código postal y demás, se los voy a actualizar. Listo, y así vemos ya Francisco ya aparece en mayúsculas, ya va a tener en este caso su código postal correspondiente, ya va a traer en este caso pues toda su información como debe de ser, ¿va? Entonces básicamente fue el cambio para agregar ese nuevo filtro que me muestre qué empleados de nóminas, por ejemplo este José Félix, este Felipe, este Daniel, este Cristian y este René Torres, no se les ha cargado su constancia de situación fiscal. ¿Dudas con este cambio? Ok, pregunta Héctor Mendoza, ¿se pueden cargar aquí, por ejemplo, contratos? En este módulo se pueden cargar, sí, pero obviamente lo que busca es el código de barras bidimensional. Al no encontrarlo, los va a rechazar y únicamente va a mostrar en este caso los que tengan el código de barras bidimensional de la cédula de situación fiscal o la constancia de identificación fiscal correspondientemente, ¿sale? Son los que tenemos hasta ahorita. Vamos entonces a pasar al siguiente tema, también sencillito, que también fue un cambio simple ahí, que es actualización del catálogo del régimen fiscal. A partir de esta versión se actualiza el catálogo SAT del régimen fiscal para que contenga únicamente los valores vigentes tanto para la versión 3.3 y la versión 4 del CFDI. Actualmente, bueno, hasta la versión anterior se tenían también los regímenes fiscales que se iban a utilizar en versión 3.2, 3.1, versión 2, versión 1 del anexo 20. Entonces era un catálogo muy extenso de regímenes fiscales de muchos que ya ni siquiera son válidos en la actualidad. Entonces, básicamente lo que se hizo fue hacer una depuración y dejar únicamente los vigentes, ¿va? Para así, pues, evitar tener registros basura que no nos sirvan. Si recordamos, yéndonos ya al sistema,
dentro del catálogo de empleados no existe un régimen fiscal. Existe un tipo de régimen, pero este es diferente. Este es para el complemento de nómina, ¿va? Que dice que sí, sueldos y salarios, jubilados, pensionados, asimilados, etcétera. Pero no existe un régimen fiscal. Si recuerdan, al realizar el timbrado, el régimen fiscal se va al mismo para todos los empleados dentro del timbrado. Lo que sí es, en los datos de la empresa, acá en el catálogo de empresas, tal cual en la empresa emisora, en la pestaña registros, aquí sí o sí le pongo un régimen fiscal al cual pertenece la empresa. Básicamente aquí en las opciones que voy a tener aquí para seleccionar, ya únicamente van a mostrar registros válidos para anexo 20.3.3 y anexo 20 versión 4. Todos los anteriores que ya no son válidos actualmente, pues ya se depuraron para que no estorben aquí al momento de realizar la selección. Básicamente así de sencillo es ese cambio. Y el último cambio, que también es sencillísimo, que no fue una monería y por parte del sistema, se cambia el concepto por omisión en el cálculo anual cuando estamos todavía en diciembre. Entonces, a partir de esta versión, si el proceso del cálculo anual se está ejecutando en el mes de diciembre del ejercicio vigente y el empleado llega a tener un saldo a favor, en el campo concepto para aplicar el saldo a favor, por omisión se mostrará el concepto D55, que es el ISR a compensar o P004, ¿va? Vamos viendo esta característica en el sistema. Básicamente lo que se hizo es, ahorita ya estoy por ejemplo, en 2023. Esto no cambia si yo vengo aquí al menú de procesos, cálculo anual. Por default me voy a poner aquí el concepto de 55, que es ISR a compensar o P004, y como opcional me daría el D103, reintegro de ISR en exceso del ejercicio anterior. Esto es exactamente lo mismo, el mismo orden que estábamos desde hace 2 años. Pero si estoy todavía en 2022, voy a recuperar aquí un respaldo. Ok, tengo con el management abierta la empresa, me la cierro, espérenme. Vamos a cerrar la empresa. Ahora sí. Ok, así se está restaurando correctamente. Listo, vamos a entrar otra vez a PTU 2022. Y ya voy a estar en el ejercicio 2022 nuevamente. Ok, aquí está. Diciembre 2022 a diciembre 2022. Si entro al proceso del cálculo anual, hasta la versión anterior, por default aquí me ponía el concepto de 50. Me ponía por default la opción de reintegro de IS retenido en exceso o P001. ¿Sale? A partir de esta versión, lo único que va a hacer es ponerme por default el D55 y ese era compensar o P004. Es la única diferencia que va a haber. ¿Sale? Entonces es una moneda, nada más se cambió ahí el concepto, ya que en años anteriores, al estar D50 reintegro de ISR, se tomaba por default este concepto. Muchos no lo veían, calculaban y ejecutaban, y se iba a este concepto, lo del cálculo anual, que no estaba mal, pero sí causa ahí poquito ruido del, oye, ¿por qué estuviste reteniendo ISR en exceso? Cuando realmente no fue ISR en exceso, fue porque pues por los días trabajados en cada periodo, por las faltas que incidencias que tuviste, este, por las semanas de cada mes, a lo mejor retuviste poquito más o poquito menos de ISR, y no necesariamente porque te equivocaste al hacerle una retención de ISR. Entonces, básicamente el cambio de esta versión es que por default va a estar el concepto de 55 y ISR a compensar cuando se manda a ejecutar así por default el cálculo anual para que puedas detectar y ejecutarlo
directamente y se vaya a este concepto y no por default al OP001. Sin embargo, en cualquier momento tú puedes venir y cambiarlo si así lo requieres por el OP001 y hacer tu cálculo anual. ¿Va? Es el cambio que tenemos en esta versión de nóminas. Y pues básicamente son todos los cambios que tenemos en esta versión. Se fijan, queda pendiente todavía lo de las vacaciones, porque aún no ha habido algún transitorio o documento oficial que se especifique cómo se va a trabajar. Por el momento está aprobado únicamente a nivel de Senado, pero ocupamos que se aterrice para poderlo programar dentro del sistema. ¿Alguna duda o pregunta que tengan al respecto de todo lo que vimos el día de hoy? Héctor Mendoza menciona, para el cálculo del aguinaldo, ¿se puede utilizar una versión anterior o tiene que ser esta? Puede ser una versión anterior. De hecho, ahorita parte al cálculo del aguinaldo, no ha habido cambios. Y hablando, por ejemplo, incrementos a la prestación de días de aguinaldos, no ha habido, entonces no hay ningún cambio. Puede seguir utilizando una versión anterior para el cálculo del aguinaldo sin ningún problema, Héctor. Verónica Jiménez nos pregunta, ¿cuál es el motivo del cambio? En este caso el motivo es, déjame regreso otra vez acá con Paquinóminas, que anteriormente se tomaba el OP001. Si te fijas, esta clave también se puede utilizar, está también considerada por parte del SAT para el cálculo anual. El detalle es como que el enfoque que le da el SAT. El D50 es reintegro de IS retenido en exceso. Aquí el SAT dice, ¿sabes qué? Es que fue porque se le cobró por X y razón impuesto de más al trabajador en ese periodo de diciembre y se le está regresando. Puede pasar, sí, pero imagínate que se lo mandan 20,000 empresas. Dice, caray, ¿por qué tantas se equivocaron? Pues, ¿qué pasó? Capaz que están haciendo algo de trampita por ahí. Vamos a hacerles una auditoría. Entonces, a varias empresas les cayó auditoría. No hubo nada malo porque realmente sí se puede utilizar, pero sí le manda como una advertencia al SAT. En un principio, hace 2 años, había un error ahí en cuanto a la guía de llenado y a las validaciones de, en este caso, de timbrado. Hace 2 años, hace ya 3 años se podía decir, si tú utilizabas en diciembre esta OP004, no te dejaba timbrar, ¿sale? Por errores ahí en la documentación del SAT. En su momento lo que nosotros fue poner esta por default y la otra como opcional por si lo corregía, ya pudiera habilitar el timbrado, que sí lo corrigió hace 2 años y ya se pudo. El detalle está que como nada más te obligaba a esa en un principio, nosotros le hemos dejado como por default que te pusiera esta opción cada vez que entras al cálculo anual. Y ahorita lo que se hizo en esta versión es nada más que por omisión ya te ponga esta otra. Pero siempre se han podido utilizar las dos, ¿sale? Si yo ahorita cierro aquí, a cambio si desea guardar, no. Si yo vuelvo a ejecutar el cálculo anual, por default me manda a poner la OP004 ya nada más. Pero puedo seleccionar la OP001. Realmente el cambio nada más es para que te tome esta por omisión, pero ambas opciones se han podido hacer en los últimos 2 años sin ningún problema. José Río nos pregunta que si en el cálculo no van a ser las dos opciones. Claro que sí. Como puedes ver ahorita aquí la están apareciendo. La de 55 y la de 50 sin ningún problema. Aparecen las dos. Tú puedes seleccionarlas y calcularlos con cualquiera de las dos. Ok, también nos menciona ahí Daira que si puedo mostrar las diapositivas del cálculo anual. Claro que sí. Fue esta de aquí que básicamente es lo que mencionaba. A partir de esta versión, déjenlo pongo un poquito más grande. A partir de esta versión, si el proceso del cálculo anual se está ejecutando en el mes de diciembre del ejercicio vigente y el empleado tiene saldo a favor, en el campo concepto para aplicar saldo a favor por omisión se mostrará el concepto de 55, que es este de aquí. El de 55, el ISR recompensas que muestra por default, pero también puedo seleccionar, si así lo deseo, el concepto de 50 de reintegro de ISR retenido en exceso. ¿Va? Obviamente ya estando en el nuevo ejercicio, ya te muestro otras claves, que también es como lo he hecho en ejercicios pasados, puesto que ya no puedes compensar ISR retenido en exceso de ejercicios anteriores, sino que ya es el ISR a compensar OP004. También me pregunta si les puedo pasar la presentación.
De hecho, el día de hoy por la tarde, más tarde el día de mañana, en mi gestión, en el sistema de Compact y Nóminas, ya va a estar cargada la sesión. Ahí va a estar el video que se está grabando ahorita, va a estar la presentación, va a estar el modelito de Excel que utilicé para que ustedes pues lo puedan en este caso descargar y pueden estarlo ahí revisando y un poco más despacio, pausando el video, haciendo sus pruebas, ya con la versión liberada, que ya como comentaba, se libera el día de hoy en el transcurso del día. Ok, son las preguntas que tenemos hasta el momento. Ya con esto pues finalizaríamos la sesión. Y ahorita que finalicemos, sí les pediría de favor me apoyen contestando la encuesta, mencionando qué otros cursos les gustaría que diéramos para el mes de diciembre y enero y pues tenerlo ahí en consideración. Les agradezco su atención, soy Francisco Delgadillo y les deseo un excelente día. Hasta luego.